Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Continuando con ejemplos de intervalos, tenemos otro ejemplo y tenemos esos dos intervalos. Se tienen los siguientes intervalos. Intervalo A, que comprende los números que están entre 2 y 8, incluidos sus extremos, y el intervalo B, que es comprendido entre 2 y 6, en el cual uno de sus límites no se incluye o uno de sus extremos no se incluye. Es decir, tenemos un intervalo cerrado y un intervalo semiabierto que nos pide las indicaciones. Si A unido a B es igual a C, graficar los tres intervalos y mostrar su intervalo de solución. Bien, primero vamos a mostrar el intervalo de solución y luego vamos a mostrar la gráfica. Entonces, ¿cuál será el intervalo de solución? El intervalo de solución venimos y sería C. El intervalo de solución se llama C. Entonces, acá tenemos un detalle. Cuando se junte con estos casos, con este tipo de caso, en el cual uno de los límites, ya sea o uno de los extremos, ya sea el superior o el inferior, sea el mismo en los dos intervalos, entonces ¿qué sucede? El extremo inferior o superior va a ser el mismo, pero ¿cuál es el problema? Acá tenemos un detalle. Si en el intervalo B 2 estuviera cerrado, pues no hay mucha complejidad porque ponemos el extremo cerrado. ¿Qué sucede en este caso? Tenemos uno abierto y el otro cerrado. ¿Qué sucedería? En este caso, como en el intervalo A es tomado en cuenta, entonces sí se toma en cuenta el 2. Si en el intervalo A, y esta modificación la voy a hacer únicamente por ejemplo, si en el intervalo A también hubiese estado abierto, entonces en el conjunto solución o en el intervalo solución nos queda abierto. Esto es haciendo una modificación. Pero así como está planteado el ejercicio solamente porque el A lo toma en cuenta, entonces en nuestro intervalo de solución lo vamos a tomar en cuenta. Entonces luego vamos al otro extremo y decimos quién es mayor, 6 u 8. Mayor es 8. Y como 8 es incluido, lo cerramos. Ahora, ¿qué pasaría si el 6 no hubiese estado incluido en este intervalo, en el intervalo B? De igual manera hubiese quedado cerrado porque el 8 sí es incluido. Entonces hay que tener un poquito de precaución y cuidado con cómo estamos cerrando o abriendo o cómo estamos dejando los intervalos, si completamente cerrados o si semiabiertos, semicerrados. Entonces va a depender de todas esas situaciones. En este caso hay que ver cuáles son los números mayores dentro de los dos intervalos y analizar y ver, ¿este número mayor está siendo incluido? Si es incluido, pues vamos a dejarlo cerrado. Si no es incluido, pues lo vamos a dejar abierto. Pero todo depende qué número es mayor en los dos extremos, tanto en el superior como en el inferior. Y ahora vamos a pasar a la parte gráfica. Bien, y continuando con la parte gráfica del ejercicio de intervalos, venimos y vamos a graficar los tres intervalos, tal cual como lo pide la indicación. Hay que graficar los tres intervalos, entonces venimos y vamos a graficar primero el intervalo A, que sería de este 2 hasta 8. Y vamos a ponerle un segmento de recta que incluye todos los números o todos los elementos entre 2 y 8. Voy a cambiarle el nombre a esto y le voy a colocar que se llama A. Y por acá tenemos la gráfica del intervalo A. Ahora vamos con la gráfica del intervalo B. Con el intervalo B, primero voy a colocar el 6. Primero voy a colocar el 6 porque ese sí se incluye. Ese sí se incluye porque es cerrado. Entonces, acá vamos a hacer algo. Lo voy a colocar en negro
Y ahora tenemos el 2. ¿Qué sucede con el número 2? Con el número 2 tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que ese no es incluido. Entonces lo vamos a dejar de tal manera en el que no nos quedará relleno. Recuérdese de forma gráfica que una parte del intervalo o que un número sea incluido de forma gráfica se representa de tal manera que el punto queda o relleno o queda no relleno. Entonces mire de qué depende eso. Si se incluye, queda relleno, como han quedado todos en este momento, excepto el 2 del intervalo b. Y si no se incluye, queda tal cual como lo acabo de dejar. A este que le voy a quitar ese nombre, porque ese nombre del punto no es necesario, sino que únicamente nos sirve de referencia para marcar de dónde inicia el intervalo y a dónde termina. Entonces voy a colocar el segmento de recta que incluiría los elementos del intervalo b. Y ahorita explico qué es lo que sucede con el intervalo b. Bien, en este caso lo que me quiere decir es de que todos los elementos comprendidos entre 2 hasta 6, exceptuando el 2, son parte del intervalo b. Es decir, el 2 está como extremo, pero no es incluido en el intervalo b. Puede ser 2.0001, 2.1, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, pero no es 2. Entonces, ¿qué sucede con el solución o con el intervalo c? Venimos, graficamos, le voy a quitar los nombres a los puntos. Y ahora bien, ¿qué sucede con este intervalo llamado c? ¿Qué sucede con este intervalo llamado c? Con este intervalo llamado c, lo que sucede es que incluye a los elementos de los dos intervalos. Pero mire, ¿por qué queda cerrado? Ah, porque en el intervalo a sí se incluía. Y como sí se incluía, entonces acá en el solución sí lo vamos a incluir. Y esta es la gráfica para este ejemplo. Espero que les sea de utilidad. Un cordial saludo.